En España se estima que hoy en día más de 3 millones de personas conviven con enfermedades raras. Además, sus familiares también tienen que ver cómo las vidas de sus seres queridos quedan obstaculizadas tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Pero cuando la dolencia se lleva a ese familiar, aparecen los fantasmas del dolor, la incertidumbre y la frustración. Por ese mismo motivo, hoy contamos con la presencia de Isabel Muelas Garrido y de Mari Carmen, dos mujeres que se han visto en esta misma situación y que gracias a las terapias de duelo han conseguido aprender a convivir con los recuerdos más especiales de sus hijos guardados en lo más profundo de sus corazones. En primer lugar, quería preguntaros por cuál fue el tipo de terapia a la que asististeis, si fue psicológica, grupal con otras familias o de otro tipo. ¿Y cómo recordáis aquella experiencia? Empezado. Bueno, Martín se fue el 10 de junio del 2023. Yo a terapia de duelo en conjunto he ido muy poquitas veces. Comencé a ir en diciembre y estuve un par de meses, nada más. ¿Por qué estuve ese tiempo? Creo que comencé esa terapia de duelo muy pronto, demasiado pronto, y me costaba mucho trabajo el estar presente en ese tipo de terapia. Al día de hoy, mi terapia, voy a terapia con un psicólogo, con Alejandro, a la psiquiatra, a Techa, y la terapia del deporte. Esas son mis tres terapias que yo llevo hacia Una adelante. terapia muy positiva, el deporte. Sí, sí, las tres, las tres. Mm. Es una terapia individual, no, y de momento estoy ahí. Bueno, me llamo Mari Carmen, yo empecé con terapia individual. La hacía con una chica que estaba especializada en terapia de duelo y iba yo sola. Nunca me he sentido preparada para terapia grupal, con escuchar las historias de otros padres, y creo que a día de hoy todavía no me siento preparada. Y la terapia que he hecho, pues eso, ha sido individual. A día de hoy ya no la hago porque llegué a un momento en el que pensé que estaba en una fase de duelo en la que no podía avanzar más, porque estaba ahí parada y siempre me veía que estaba en lo mismo, estancada, en el que no entendía el por qué me había pasado esto. Y luego pues tengo dos niños más, aparte de Javier, y mi terapia pues es eso, es estar con ellos, recogerlos del colegio, llevar las actividades extraescolares, salir al parque con ellos y ya está, y me he centrado en ellos dos. Mantener la mente ocupada, Sí. básicamente. Con las terapias que hicisteis, ¿os sentisteis acompañadas y comprendidas durante el proceso que duraron las sesiones? Yo sí. Yo con la terapeuta que estuve, sí. De hecho, la chica me entendía fenomenal, me hablaba muy bien, incluso la sesión era de 1 hora e incluso a veces nos tirábamos más tiempo porque nos poníamos a hablar y se nos iba el tiempo. Sí, sí, yo exactamente igual. Yo sigo con Alejandro de la mano y yo todavía sigo yendo, no me siento preparada para dejar de ir. Y bueno, Alejandro, pues, que es especialista también en duelo, ¿no? Una persona empática, comprensiva, que escucha, que nos escucha, ¿no? Sin interrumpirnos, que nosotras nos sentimos en un lugar, yo me siento en un lugar seguro cuando voy y estoy con él, en un lugar donde me puedo expresar de cualquier forma, decirle cualquier pensamiento, ¿no? Para mí mi terapeuta es mi sacerdote, mi abogado, mi mejor amigo. En esa hora que estoy con él, me abro por completo.
Sí, y eso os ayuda un montón. Claro, claro, llega un momento que, bueno, que cuando estamos en casa con los hijos que tenemos, ¿no? Debemos de esforzarnos, hacer un esfuerzo grandioso. Sí, mantener la presencia. Somos Sí. actrices de nuestra propia vida, del día a día, y eso cuesta trabajo. Eso mucho. suena duro, la frase, ser actriz de tu propia vida, suena bastante duro. Nunca la había escuchado, pero remueve por dentro esa frase, es como que no te queda otra. Es que sabes lo que pasa, que cuando tienes más hijos y tienes una familia, un compañero de vida y tienes, bueno, que si nosotros seguimos, por lo menos si yo hubiese seguido en el sitio donde estaba al principio de ese duelo sangrante, pues hubiera arrastrado a todos, absolutamente todos. Y no es justo, entonces tienes que hacer un esfuerzo sobrehumano para fingir, ¿no? Hay días que los tienes que fingir muchísimo, 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 y estar deseando que llegue la hora de meterte a la cama. Que nadie te vea, donde nadie te ve, ¿no? Y quitarte ese papel que estás haciendo, no sé si a Mari Carmen le pasa. Sí, también me pasa. Y como hemos estado comentando, claro, durante las terapias, pues seguiréis algún tipo de dinámica o vuestros terapeutas utilizarían algún tipo de herramienta para poder acompañaros durante el proceso, ¿no? Algún tipo de herramienta, yo que sé, pues recuerdos de buenos momentos o algún tipo de terapia que hayan estudiado ellos durante su formación académica. Las terapias de duelo grupales consisten en, hay terapias especializadas solo en padres dolientes, ¿no? Que las terapias lo que realmente son es otros papás que llevan más tiempo en este estado en este territorio, ¿no? Porque el duelo no es un sentimiento, es una forma de vivir, es un territorio donde tú estás en ese territorio, ¿no? Entonces los padres que llevan mucho más tiempo en duelo nos dan como ejemplo a los que empezamos llevamos pocos días el duelo, en los que estamos al principio de ese territorio, de ese camino. Entonces ellos lo que hacen es escucharnos, nos escuchan. Cuando llegas recién a una terapia de duelo, cuando estás al principio de tu duelo, te crees que te vas a morir. Yo me creía que yo iba a morir, que mi cuerpo no iba a soportar, ni mi mente, lo que yo estaba viviendo, y pensaba con toda la tranquilidad del mundo que yo me iba a morir. Entonces cuando yo fui por primera vez a esa terapia, vi a esos papás que simplemente te escuchan, nada más, que escuchan. Y yo los veía y había pues unos papás, pues nosotros llevamos 5 años, nosotros 10, otros 20 y tantos, otros 3 años, otros 5, y yo los veía y yo decía, pues están vivos. A mí me sorprendía verlos vivos. Incluso me sorprendía, llegaban las mamás y decía, van pintadas. Llevan pintadas. Sí, que se han maquillado. Se han maquillado. Porque yo recuerdo la primera vez que fui prácticamente en pijama. Había que entrar descalza y yo me quité los zapatos, los bambos que llevaba y yo decía, señor, no puedo entrar con estos calcetines a ningún sitio. Yo fui prácticamente en pijama y a mí me reconfortaba ver a estas familias, ¿no? Cómo estaban físicamente, su forma de estar, ¿no? Que seguían vivos, y a mí eso me consolaba. Quizás por ese sentimiento de que te notas como poco a poco te vas desgastando, te vas consumiendo, ¿no? De el estar en esa situación y que ves que continúa así a lo largo del tiempo, ¿no? Y quizás pues ese sentimiento de, como tú has dicho, de no voy a sobrevivir, ¿no? Porque te va consumiendo, te va restando energía poco a poco. Y quizás ese es el sentimiento, ¿no? que podéis tener. Yo es que cuando falleció Javier, literalmente es que no tenía ganas de vivir. Me quería ir con él. Lo que pasa que sí que es verdad que luego piensas que tienes 2 hijos más y que es injusto por ellos el tener ese sentimiento.
de querer morir. Si a nosotras nos hubieran dado el día que se fueron nuestros hijos una pastilla como en Matrix, oye, mira, con la azul te vas, con la roja te quedas. En ese momento no lo hubiéramos pensado. Yo creo que no. Me hubiera ido con Martín sin mirar atrás, sin ver lo que dejaba, sin ver que tenía más hijos, sin ver que tenía una madre, un padre. No me lo hubiera pensado ni un microsegundo. Yo creo que no hay cuerpo que aguante ni mente que soporte, ¿no?, el estar en un duelo sangrante. Yo pienso que si hubiera seguido más tiempo allí, hoy no estaría aquí. Porque eso no es vivir, eso es estar muerto en vida, eso es malvivir, estar muerto en vida, estar, bueno, en un infierno y encima con los ojos abiertos y experimentándolo y viviéndolo de verdad. Entonces llega un momento en que eso es insoportable. Y no es que llegue un día y lo decidas, es que, bueno, que tu mente y tu cuerpo no te ayudan sin que tú te ayudes a ello, a tu cuerpo y a tu mente, y te ayuda a salir de ahí. Si no, te quedas y el quedarte ahí es el no sobrevivir. Sí. ¿Y consideráis que desde que recibisteis el apoyo psicológico, cuál es la forma en la que ha cambiado vuestra gestión de las emociones? Bueno, yo no, desde que, o sea, el apoyo psicológico es una ayuda que llevas, ¿no? Yo creo que el tiempo, cuando te sumerges en algo que jamás has experimentado, cuando te sumerges en unos sentimientos que nunca jamás en la vida has tenido y que no vas a volver a tener, cuando empiezas algo que es nuevo para ti, el tiempo es tu compañero de viaje. Te tienes que aferrar al tiempo y dejar que el tiempo pase. Porque realmente no tienes voluntad propia, tu voluntad propia no la tienes. Yo no tenía voluntad propia. Yo vivía, dejaba pasar los días porque por mí misma no era capaz de hacer nada, absolutamente nada. Entonces, el tiempo es un gran aliado. El tener esta conversación, yo con Mari Carmen y yo nos hemos cruzado en el hospital miles de veces. Miles de veces. Pero hablar realmente... Nunca. Yo la verdad es que tampoco hablaba mucho porque Javier no sabía desde las situaciones de su enfermedad, no sabía verdaderamente lo que tenía y siempre estaba atento cuando escuchaba algo, pendiente de lo que decían los médicos, pendiente de lo que tú hablabas cuando alguien te preguntaba cómo él estaba, qué es lo que le pasaba. Y porque luego cuando salimos decía, pero me voy a morir. Y entonces, claro, yo jamás a ella le preguntaba nada, ni cómo estaba Martín, ni nada. Por eso, porque él estaba muy pendiente de lo que yo hablaba. Nosotros estuvimos en Madrid y Javier allí conoció una chica que él sabía que tenía lo mismo que él y ella sí sabía de la gravedad de su situación. Por eso yo nunca quise que Javier supiera, porque esa niña siempre estaba muy triste y sabía cuál iba a ser su final y no tenía ganas de luchar contra ese monstruo con el que él y yo estaban luchando. Y Javier estaba luchando contra un monstruo que él se pensaba que le iba a vencer. Y es por eso que él siempre estaba, pues eso, pendiente y todo. Y de hecho esta niña falleció antes que él. Y él me preguntaba por ella y yo le decía que estaba bien, que él no se preocupara. Dice, es que hace tiempo que no la vemos. Yo le decía, es porque ha mejorado un poquito y tal, porque nunca le llegaba a decir cómo estaba, ni lo que había pasado. Al estilo La vida es bella. Nosotras en la enfermedad de nuestros hijos hicimos un papelón de Oscar. Un papelón de Oscar. Porque nuestros hijos se merecían tener esperanza.
que la ciencia y la medicina no nos la dieran, nuestros hijos se merecían tener esperanza. Y aunque nosotros supiéramos que no la tenían, lo hicimos hasta el último día. Habéis mencionado el tema de ser actrices, ¿no? De intentar, pues, aunque te levantes de ese día que te cueste levantarte de la cama, ¿no? Y decir, bueno, tengo que enfrentarme a una comida familiar, tengo que enfrentarme a poder ayudar a mi hijo si necesita hablar, tiene algún problema, cualquier cosa, porque al final seguís siendo madre. Entonces, ¿qué impacto ha tenido la terapia, estos ejercicios, el poder hablar con un profesional? ¿Cómo ha ayudado en ese día a día a relacionaros con los demás, con vuestra familia, con vuestro hijo? A mí me ha ayudado el sentimiento, o sea, que me ayudara a gestionar el sentimiento de culpabilidad. Yo siempre he dicho que una mamá con niños más pequeños que los míos, mis hijos tienen 31 y 25, lo tiene mucho más difícil que yo, muchísimo más. Porque yo sí que tenía la libertad de a mis hijos mayores, bueno, que me vieran a corazón, a pecho descubierto o a pecho descubierto. Yo viví el duelo sabiendo que tenía 2 hijos en edad adulta que no necesitaban que yo les hiciera la comida o les hiciera la cena o los acurrucara por la noche. Entonces para mí ha sido mucho más fácil que en el caso de Mari Carmen. Mucho más fácil. Yo lo que sí que he gestionado con Alejandro, con mi terapeuta, es el sentimiento de culpabilidad. Es decir, yo pasé un año, 12 meses, sin querer vivir, y sin querer vivir sin hacer la comida, sin ir a la compra, sin preguntarle a mis hijos mayores, oye, ¿cómo estáis? Sin poder, bueno, ser un bulto, sin autonomía mental, sin autonomía física, ¿no? Entonces, cuando vi a mis hijos mayores, su duelo, a mi marido, a mis padres, a mis hermanas, sentí un sentimiento de compasión, de esa culpabilidad de decir, Dios, están esperando que yo esté bien, o me estaban esperando a su madre, a su pareja, estaban esperándola. Y yo, al tiempo que no estuve presente, luego a mí me ocasionó un sentimiento de, jolín, no he estado presente, ¿no? Y Alejandro me ha ayudado mucho a entender que no estaba presente porque no podía estar presente. Pero vuelvo a decir que en mi caso, creo, ¿no? No es que duela más o duela menos, pero yo creo que para mí ha sido más fácil que en el caso de Mari Carmen. Sí, yo ahora mismo, desde el minuto 1 estuve con mis hijos. Nosotros enterramos a Javier y me dijeron de llevarse a Francisco y a Carmen con mi suegro. Me dijeron para llevárselos a casa y yo dije que no, que yo me llevaba a mis hijos, porque si no, yo sabía que lo que iba a hacer cuando llegara a casa era meterme en la cama y no salir. Yo siempre he estado muy pendiente de ello. Javier con su hermano se llevaban 1 año y medio, eran muy amiguitos, iban a actividades extraescolares juntos, al colegio, bueno, cada uno iba en su clase, pero iban juntos. Entonces Francisco también sufrió mucho la muerte de su hermano y yo tenía que estar ahí para ayudarlo, para salir. Entonces yo, mi momento de desahogarme, de que ellos no me vieran, era cuando los llevaba al colegio. Yo me levantaba por las mañanas, los arreglaba, venga, vamos chicos, contenta, los llevaba al colegio y mi momento era del coche a casa, ir llorando, llegaba y me metía directamente en la cama y me volvía a levantar para hacer la comida. Ya está. Y a mí, que me ha empujado y me ha ayudado a seguir hacia adelante, han sido mis hijos.
pero al final siempre se necesita, ¿no? Tiene un impacto positivo el acudir, el pedir ayuda a expertos, o no ya solamente a expertos, sino el, como vosotras decís, hablar y simplemente soltar lo que sentís, lo que pensáis y lo que lleváis dentro, porque eso es algo que vais a seguir llevando a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué le diríais a un padre, una madre, un familiar en general que esté considerando buscar un apoyo de la manera que sea, pero un apoyo para poder, de alguna manera, poder soltar todo lo que conlleva esto? Si han tomado la decisión, que vayan. Lo más difícil de ir a terapia es tomar la decisión de ir a terapia. Eso es lo más difícil. Yo hablo de mí, personalmente yo aconsejaría a los padres que a mí me ha venido muy bien esa ayuda, porque al fin y al cabo el duelo es tan íntimo y tan personal. Diferente entre unas personas y otras. Es tuyo, es que ni siquiera yo lo comparto con mi marido, pero la realidad es que, bueno, yo en mi soledad, en mis pensamientos, en la soledad de mi corazón, ¿no? Es donde yo vivo mi duelo. Bueno, entonces, bueno, el poder expresarlo con otra persona en un espacio seguro, sabiendo que vas a eso, a soltar eso, pues es muy positivo, porque, bueno, llega un momento en que te levantas las presiones de tu casa, tienes que seguir viviendo. Y seguir viviendo es con todas las de la ley, quiero decir. Seguir viviendo no es arrastrar a los que están a tu alrededor, seguir viviendo no es estar muerta en vida, seguir viviendo es aceptar una canción, es aceptar una risa, es aceptar un momento de cariño con tu pareja, es aceptar también eso, que cuando ves el último suspiro de tu hijo es que eso no lo tienes, porque no se te va. Se te va la alegría, no reconoces, no eres capaz de... Yo no era capaz de ver pues un momento de paz, veía a mi hijo Álvaro, ¿no? Que hablaba con su novia y hablaban de cosas normales del día a día y yo decía, pero ¿cómo siguen, cómo pueden seguir, cómo pueden tener esa conversación si no, y era mi hijo con Andrea, que lleva conmigo 5 años, porque es como una hija para mí, y a mí me extrañaba el verlos que podían seguir con su vida. Yo decía, Dios, y era muy paradójico, pero yo decía, es que por un lado decía, es que tienen que seguir con su vida, que lo que están haciendo es lo correcto, tienen 25 años y es que tienen que vivir, tienen que seguir con su vida, pero por otro lado a mí me extrañaba, ¿cómo puede seguir con su vida? Entonces, esa paradoja, pues yo pues voy, hablo con Alejandro, se lo cuento así, muy bonito, y él pues me da las pautas. Yo, vamos, a todo el mundo que tome la decisión de ir, vamos. Yo, en mi caso, yo sí que he ido a terapia y mi marido no. Igual que Oscar. Y ahora mismo, por ejemplo, yo me sentía, había veces que yo me sentía como un poquito más liberada porque yo me sentía que había desahogado el dolor, esa rabia que tenía adentro, porque yo a él no le podía decir nada, no por nada, porque yo sí que tengo esa libertad de hablarle a él y decirle cómo me siento, pero yo sé lo que él está sufriendo, lo que él está sintiendo y yo pues no quería darle mi dolor a él, no sé si me estoy explicando. Sí. Entonces, por eso desahogarte con otras personas, pues te hace bien. Claro. Oscar igual, fíjate. Oscar tampoco ha ido a terapia, no ha ido a terapia, no se ha desahogado como yo, y sí que se lo noto. Sí se nota. Pues yo veo a mi marido eso, no sé si es porque es hombre, pero como más decaído o no como
más doloroso que yo, pero es como al no sacar ese dolor, al llevarlo dentro, hay a veces que digo, una persona ahí andando sin vidilla, no sé. Y suerte por eso, que tenemos una niña de 5 años, que es la que a veces le pone las pilas. Los niños sí que es verdad que dan muchísima vida, pero al contrario que, por ejemplo, ocurre con Isabel, son hijos que no tienes que explicarles, oye, mira, estoy mal por esto. Tu hijo, si te ve llorar, lo va a ver y te va a preguntar qué pasa, ¿no? Es algo que no lo ven algo normal y buscan una explicación lógica, pero ¿cómo le explicas tú a un niño pequeño que un niño no está, ¿no? No es posible, yo diría que no es posible, o es muy difícil. Sí, no, al final sí se explica porque yo ahora mismo muchas veces Carmen, sobre todo cuando ella sabe de su hermano Javier, porque cuando falleció Javier ella tenía 3 años y de hecho el día que entramos a Javier, cuando nos montamos en el coche, ella dijo, ¿dónde está mi hermano Javier? Y esas palabras a mí se me clavaron. En ese momento no pude contestar. Y yo ahora sí se lo digo. Yo le digo que su hermano está en el cielo, que su hermano es un ángel y que nos cuida desde arriba. Y ella muchas veces me dice, ¿por qué? A veces así que me ha visto llorar, ¿por qué llora? Digo, es que estoy triste. ¿Por qué estás triste? Digo, porque echo mucho de menos a Javier. Y dice ella, ay, yo también lo echo mucho de menos. Dice, pero bueno, nos cuida desde el cielo. Y al final Claro. es eso lo que ella tiene en su mente. Pero sí me pregunta, ¿y cuándo vamos a ir a verlo? La inocencia. Es bendita inocencia de los niños. Sí, mi Rafa, ayer voy a entrenar con él, ¿no? Y bueno, yo tengo al cabo del día unos momentos que me quedo mirando a la nada, lo que estoy es pensando en Martín y todavía al día de hoy con muchísima tristeza. Y me quedo mirando ahí, pues me pongo a un vacío, a la nada, ¿no? Y me pongo a llorar, ¿no? Y Rafa, que va a cumplir 32 años, ¿no? Cuando me ve así, me pregunta, ¿qué te pasa, mamá? Y yo muchas veces lo miro y digo, ¿qué no me va a pasar? ¿No? ¿Qué no me va a pasar? Pues inclusive ayer en el coche le leí una cosa que me había mandado por WhatsApp sobre el duelo, que luego te lo mando, que es precioso, ¿no? Y los recuerdos duelen, ¿no? Duelen. Yo, llevamos 2 años, vamos a hacer ahora, ¿no? Este año los 2 años de duelo. Yo todavía, mi duelo es triste, lloroso. Yo todavía no he conseguido, me acuerdo de Martín y mis sentimientos son de echar mucho de menos, de pena, de rabia, de tristeza. Yo todavía voy incorporando, ¿no? Intento incorporar, que es lo que me lo dice el terapeuta, ¿no? Recuerdos bonitos, recuerdos de risa, pero todavía los otros sentimientos siguen apoderándose del duelo. No sé si a lo mejor dentro de 2 años más habré llegado, ¿no? a ese recuerdo y que me pueda reír, ¿no? Porque, bueno, lo he visto en otros padres que llevan más tiempo que nosotras, que recuerdan a sus hijos y sonríen. Yo recuerdo a Martín y tengo que hacer un ejercicio para no llorar. No sé si el tiempo eso lo cambiará o no. Yo no sé si eso llegará. Yo sí que es verdad que había veces que recuerdo a Javier porque son recuerdos que me nombra su hermano. Mamá, ¿tú te acuerdas cuando una vez fuimos a...? Y me recuerda algo gracioso. Sí que me río porque eso lo que me está contando. Y Javier te dijo y tú le contestaste y siempre son cosas así y sí que hay momentos que me río. Pero sí que es verdad que cuando yo estoy sola, es como ha dicho Isabel, los recuerdos me llevan a llorar y el decir y el sentir la rabia de decir el por qué tú no estás aquí, que pueda tocarte, que pueda besarte, que pueda abrazarte, que te pueda llevar al colegio, que por qué te tocó vivir esto. Isabel ha mencionado muchísimo a Alejandro, su terapeuta, y ha dicho que sí, continúan, ¿no? Con el mismo terapeuta desde el inicio hasta ahora.
Entonces, eso significa que ese terapeuta ha sabido sobrellevar cómo tratar a un padre, de qué manera, ¿no? Es decir, no ya simplemente el seguir, ¿no? lo que su disciplina le debe, sino que sabe escucharte, y si él ve que necesita hablar, él te escucha, no te interrumpe para nada, ¿no? Como has dicho. Entonces, realmente, desde vuestra experiencia como padre, ¿qué es lo realmente necesario para que los profesionales de la salud mental puedan sobrellevar, ¿no? O sea, decir, ¿qué necesitáis? Mira, cuando Martín enfermó, mi amiga Techa, que es psiquiatra, a Martín lo diagnosticaron en octubre y en diciembre me llamó: Isa, tienes que venir, que te vea. Pero quiero que vengas a la consulta, no quiero que vengas como amiga. Martín, su último día de esta vida fue en su casa, en casa de Techa y Paco. Y yo en diciembre fui a ver a Techa. Ella es psiquiatra, ¿no? Y me dijo, bueno, hablamos, ¿estás durmiendo? Bueno, ¿cómo estamos y tal, ¿no? Y ella me dijo dos cosas. Una, que me dijo: Isa, estás haciendo un duelo anticipado a Martín. Y eso no lo puedes hacer. Tienes que intentar no hacerle el duelo anticipado. Y esas palabras me calaron. Dije, es que yo le estoy llorando a mi hijo y está en mi casa. Que yo estoy llorando la vida de mi hijo y sigue vivo. Y me cambió el chip y dije, no. Lloraré cuando llegue el momento. Yo tengo que estar con mi hijo al pie del cañón, y si él está con esa mentalidad, tiene que ver a los demás. Es la mejor actuación de nuestra vida. Y luego me dijo también que no existía ningún fármaco, ninguna pastilla que a mí me pudiese quitar el dolor. Me lo dejó claro desde el principio. No hay nada, Isa, que yo a ti te pueda dar que te quite dolor, ni ahora ni después. Nada. El trabajo de los terapeutas de duelo en general, ¿no? No nos dan ninguna pastilla, no nos quitan ese dolor. Nosotros lo que necesitamos los padres es simplemente hablar, porque no hay nada, no hay ninguna técnica que nos quite dolor, no hay ningún fármaco que nos alivie, no hay nada. Cuando pierdes un hijo, no hay nada. En psiquiatría hay 5 escalones, ¿no?, por los que una persona puede quitarse la vida, ir a la indigencia, ¿no?, el que se transforme su vida a lo peor. Y la primera es la pérdida de un hijo. Pues no hay nada peor. Y en mi caso, Alejandro, es escuchar, y cuando puede, ¿no?, opinar. Cuando puede me dice, vale, Isa, te voy a decir esto, ¿no? Te voy a decir de qué forma. Al principio daba igual lo que me dijera, porque decía, me voy peor que venido, ¿no? Yo decía, Señor, ¿para qué vengo, no? Pero sí que es cierto que al día de hoy, ¿no?, sí que soy capaz de escucharle. Pues yo cuando iba a mi terapeuta, se llama Noelia, ¿no he dicho? Ella también, todo lo que hacía era escucharme. De hecho, también Francisco también fue a terapia con ella un par de veces. Lo que pasa que luego él siempre le mentía. Francisco, cuando falleció su hermano, se metió en nuestra cama y ha salido hace poquito. Y él le decía, no, yo ya duermo solo, yo ya estoy mejor, yo ya esto, y luego hablaba conmigo, mentira, se ha vuelto a acostar con nosotros y lo que pasa, sí. Pero sí que es verdad que el escuchar, el que te escuchen y el que te dejen hablar y el que te diga, porque a mí una de las cosas que yo muchas veces decía, es que me siento mal porque a veces parece que hablo, que contesto mal, y me decían, a ti ahora, en tu momento de vida, se te puede perdonar todo. Y el que no te quiere. Siempre me decía eso.
A lo largo de toda esta entrevista habéis mencionado una cantidad de sentimientos, ¿no? De una manera un poco más abstracta, digamos. Habéis mencionado muchísimas cosas que a los padres en general, todos, soléis pasar como por una misma etapa con los mismos sentimientos prácticamente. Uno de ellos, y que yo por experiencia con otros padres, Isabel también lo ha mencionado muchísimas veces en entrevistas, la impotencia, ¿no? El sentimiento de la vida avanza, esto se ha parado, mi vida siento que se estanca porque yo he perdido a mi hijo. Entonces, ¿qué os evoca la palabra impotencia? A mi rabia. A mí es que me da mucha rabia el que mi hijo no esté aquí, y el sentido de que me siento impotente, el no poder haber hecho nada por él. Ese es el dolor que más tengo, el que no he podido hacer nada por él. Es que a nosotras nos robaron a nuestros hijos un cáncer, una enfermedad. Nosotras no podemos llevar al asesino de nuestro hijo a un tribunal, ¿no? y que se haga justicia. A nosotras nos robó a nuestros hijos un monstruo llamado cáncer, un tumor cerebral llamado DIPG. La impotencia que nosotras tenemos. Nosotras sabemos de primera mano lo que es un estudio clínico, un ensayo clínico. Sabemos de primera mano el dinero que hace falta para que nuestros hijos hubieran vivido o hubieran tenido una oportunidad para vivir. Y es dinero. Solo y simplemente dinero. Nada más. Un ensayo clínico de uso compasivo para DIPG al día de hoy vale 1,2 millones de euros. 1,2 millones de euros. ¿Por niño? No, un ensayo clínico, un virus oncolítico, ¿vale? Esa cantidad de dinero. Los ensayos clínicos vale dinero. Entonces la impotencia que yo tengo, por ejemplo, y que voy a tener que estar trabajando toda mi vida. Yo creo que esto va a ser para toda la vida. Es esa injusticia. 1,2 millones de euros y hay 47 millones de españoles viviendo aquí. O sea, Pues, con menos de 1 euro se podría financiar un estudio. un ensayo clínico, mirad, que no se nos olvide que los tratamientos que hoy nos curan, en un cáncer de mama, en una leucemia, en un cáncer de estómago, los tratamientos de hoy en día, las terapias que hoy curan, fueron un proyecto, un ensayo y un estudio clínico. Pasaron esas fases y esa terapia funcionó y se emplea hoy para curar enfermedades. En la enfermedad de nuestros hijos está en pañales. Nosotros en la Fundación llevamos para adelante 4 ensayos clínicos. Y este último, de este virus oncolítico, es que es 1,2 millones de euros. El poder fabricar un virus oncolítico, un adenovirus que a los niños diagnosticados con DIPG se les puede inyectar y que tengan más esperanza de vida y con calidad de vida. Pues eso vale 1,2 millones de euros. Entonces, para mí, personalmente, esa impotencia que me crea, la forma de que nuestros hijos se hayan ido, para mí es muy injusta. Es inmoral y debería ser hasta ilegal. Muchísimas gracias por responder a nuestras preguntas. Asimismo, hemos visto cómo estas situaciones llegan de manera repentina y para las que ningún ser humano nace ni está capacitado mental, psicológicamente, para afrontarlo. En estas situaciones cobra vida la cita de un periodista y escritor uruguayo que se llama Eduardo Galeano, que dice: el mundo al revés nos enseña a padecer la realidad en lugar de cambiarla, a olvidar el pasado en lugar de escucharlo y a aceptar el futuro en lugar de imaginarlo. En la escuela son obligatorias las clases de impotencia, amnesia y resignación. Lo he puesto porque realmente, como yo le comentaba a mi compañera Elisa, solamente en el mundo al revés, un niño puede perder la vida de una manera injusta, incluso ilegal, se podría decir.
Muchísimas gracias, Isabel y Mari Carmen, por vuestra presencia y constituir un verdadero ejemplo, tanto como personas, mujeres, como madres que continúan luchando en nombre de vuestros hijos y que, como bien dice Isabel, pues por los que vendrán, por los que pasarán por lo mismo que han pasado Martín y Javier. Y por supuesto, muchísimas gracias a nuestros espectadores por estar un día más aquí con nosotros. Muchas gracias.